No diré nombres, pero trabajo en una tienda famosa de comida rápida, de esas que todo el mundo conoce y donde parece que nunca pasa nada extraño. Pero después de lo que he vivido aquí, puedo decir que no todo es tan normal como parece. Desde que entré a trabajar en el turno nocturno, mis compañeros ya me habían advertido. Me dijeron que a veces se escuchaban cosas raras, pasos, voces, sombras que pasan rápido, pero que no había nadie. Pensé que exageraban. Durante mis primeras semanas solo noté cosas pequeñas, luces que parpadeaban, el sonido de la puerta del almacén abriéndose sola, la sensación de que alguien te miraba cuando estabas solo. Cosas que puedes ignorar si no le das mucha importancia. Pero hay dos experiencias que les voy a contar, que jamás se me olvidarán. Aquella noche éramos 5 en turno. Yo y mi compañero Álvaro estábamos juntos. A eso de las 3 de la mañana nos tomamos un café en la parte delantera de la tienda, justo pegados a los ventanales enormes que daban a la calle. La avenida apenas estaba iluminada por los faroles viejos. Estábamos platicando de los pendientes que nos faltaban cuando Álvaro se quedó en silencio. Su cara se puso pálida mientras veía algo afuera. ¿Qué pasa?, le pregunté. Él no me decía nada, solo señalaba con el dedo. Miré hacia donde apuntaba y entonces la vi. Hasta arriba de un poste de luz de madera, alguien estaba sentada como si nada. Estaba una mujer. Era chaparrita, de piel mestiza, con una bata azul cielo y el cabello corto pero despeinada. Lo poco que la luz revelaba mostraba que sus brazos y piernas tenían quemaduras. No puede ser, susurré. Dime que tú también la estás viendo, me dijo Álvaro sin despegar la vista. Y es que se veía aterradora. Aquella mujer estaba sentada sobre el poste con los pies colgando, mirando a la calle desde esa altura. Sentí un escalofrío brutal. Algo en ella no era normal. No se movía, solamente observaba hacia la calle. Álvaro y yo le dijimos a los demás compañeros que vinieran, y solamente volteamos un solo segundo para llamar a los demás. Pero cuando regresamos la vista, la mujer ya no estaba. Nos quedamos helados buscando con la mirada a aquella mujer. Pero ahora, arriba del poste, estaba una bola de fuego del tamaño de un balón de básquetbol. Aquella cosa flotaba justo en la punta del poste. No se movía, no tenía forma, solo ardía en la nada. Nadie se atrevió a decir nada. Sabíamos lo que habíamos visto. Aquella noche en el turno nocturno, habíamos visto a una bruja. Pero los sucesos paranormales no acaban aquí. 2 meses después sucedió algo. Otra noche en el turno nocturno, nos tocó hacer limpieza profunda en la tienda. Eran las 2:40 de la madrugada y todos estábamos ocupados. Unos en la cocina, otros en la zona de comer. Y yo, junto con otro compañero, estábamos limpiando los ventanales enormes que daban a la calle. Y mientras limpiábamos, los perros comenzaron a aullar. Primero fue uno, luego 2, luego todos los de la calle. No eran ladridos normales, eran aullidos de dolor, de miedo. Los perros se escondían, nosotros lo veíamos. Rascaban la tierra como si intentaran cavar su propia tumba. Nos detuvimos, miramos afuera, pero no se veía nada. Nada, hasta que escuchamos algo. Al principio era un sonido lejano, un ruido de algo moviéndose en la oscuridad. Pero luego fue más claro. El sonido de ruedas de madera girando a toda velocidad. Golpes secos de cascos de caballos corriendo. Pero no se veía. Nos pegamos a los ventanales con el corazón latiéndonos en la garganta. Y mientras buscábamos, de la nada, de la oscuridad absoluta salió una carreta a toda velocidad, rompiendo el silencio en toda la calle.
Pero ahí había algo más, algo paranormal. Aquella carreta no tenía caballos, no tenía conductor. Era solo una carreta vieja, polvorienta, como de otra época, y avanzaba sola. Las ruedas de madera retumbaban sobre el asfalto. El aire se volvió helado mientras pasaba. Uno de mis compañeros gritó. Nos apartamos del ventanal aterrados. Cuando aquella carreta se perdió entre la distancia, todo aquello quedó en silencio otra vez. Los perros salieron de su escondite y dejaron de aullar. Pero nosotros, yo y mi amigo, no podíamos dejar de temblar. No fue tan aterrador, pero nuestro cuerpo reaccionaba de una manera extraña. Investigando en internet un poco, nos dimos cuenta de lo que habíamos visto. Esa noche, ese turno nocturno, habíamos visto la carreta de la muerte. Durante varios días estuvimos contando esto a nuestros compañeros del turno de la mañana, pero la mayoría no nos creyó. Quizá los entiendo un poco, yo tampoco lo haría. Bueno, esto es todo, siniestros. Que tengan dulces sueños. Nunca me había pasado algo así. Y mira que llevo muchos años manejando camiones por toda la ciudad, incluso por las noches. Pero eso que viví en la madrugada del 2010, allá por Xochimilco, todavía lo sueño. Eran como las 11:50 de la noche cuando le hablé a mi jefe por teléfono. Le dije que ya estaba terminando la ruta, que me quedaba de pasada a mi casa, y le pedí permiso de llevarme el camión. Él me dijo que sí, me dio permiso, solo que en la mañana tendría que estar puntual. Mi casa estaba cerca del fin de la ruta, así que cuando el camión se quedó completamente vacío, me dirigí hacia mi hogar. Mi esposa me estaba esperando despierta como siempre. Me estacioné justo afuera, apagué el motor y entré directo a lavarme las manos. La cena estaba fría, pero no importaba, yo ya tenía mucha hambre. Lo único que quería era comer y tirarme a la cama. Nos acostamos juntos yo y ella. Y desde la ventana, junto a nuestra cama, yo podía ver el camión. Las luces de la calle lo iluminaban apenas, pero era suficiente. Apagué la luz y cerré los ojos para dormirme. No había pasado ni 5 minutos cuando escuché como alguien le pegó a mi camión. Abrí los ojos, mi esposa también. Me dijo que qué había sido eso y yo le dije que no sabía, pero que había sido en el camión. En la oscuridad de mi cuarto, alcé un poco la cortina y miré por la ventana. Y ahí adentro del camión, vi claramente la silueta de un hombre caminando dentro. Iba de un lado a otro, como nervioso, como perdido. ¿Se metió alguien?, susurró mi esposa. No creo. La puerta no está abierta. Nadie pudo entrar, le respondí. Ella estaba segura de que era un ratero, pero yo pensé otra cosa más lógica. Tal vez alguien se quedó dormido y apenas se despertó. Así que nos pusimos los zapatos sin dejar de mirar al camión. Aún aquel hombre se movía por allá y por acá, como si buscara algo. Salí con la linterna y le grité desde lejos. «Hey, amigo, ¿se quedó dormido o qué? Una disculpa, por favor». Pero nadie me respondió. Cuando llegamos y abrimos la puerta, el camión estaba completamente vacío. Revisé asiento por asiento. Me agaché incluso. Miré debajo de todos los bancos, nada, ni un alma. Mi esposa, pálida, me miró sin decir una sola palabra. Ambos lo habíamos visto. No era una sombra, era alguien caminando desde adentro del camión, con pasos, con presencia. Pues no hay nadie, murmuré sintiendo un frío que no venía del aire.
Nos quedamos en silencio un rato ahí, dentro del camión inmóvil. El olor a vinil, a polvo, a motor apagado. El silencio era tan denso que dolía. Volvimos a la casa sin hablar. La verdad, yo soy muy miedoso y esa noche me traumé por varios días. Cada vez que cerraba los ojos o que apagaba la luz, volvía a aquel recuerdo, aquella figura moviéndose en la oscuridad del camión, con aquellos movimientos lentos. Al día siguiente le platiqué esto al dueño de los camiones y él se quedó petrificado. Me dijo que si creía en fantasmas y yo le dije que sí, y ya lo tenía muy claro. También me dijo que el conductor que antes estaba también decía que escuchaba pasos cuando el camión ya estaba vacío, pero siempre de noche. Sin embargo, nunca vio nada. Y también me dijo que hace 5 años atrás, un pasajero en ese camión tuvo un infarto y ahí falleció. Me dijo que tal vez aquel pasajero nunca se fue y se quedó ahí penando en aquel camión. Sinceramente, cuando escuché esto me dio muchísimo más miedo y pedí mejor que me cambiaran de unidad. Mi jefe muy amable lo hizo. Desde esa ocasión, audiencia, no me ha sucedido algo parecido. Gracias por escucharme y excelentes sueños. Pregunté a mi hermana Susana si podría compartir sus experiencias paranormales en el Walmart donde trabajó, y me dijo que sí. Así que esto que les voy a contar es 100% real. Ella entró a trabajar ahí en el 2008, en los turnos matutinos y vespertinos. Todo iba bien hasta que una compañera del turno nocturno tuvo que ausentarse por incapacidad debido a su embarazo. Necesitaban cubrir su puesto rápidamente y Susana aceptó el cambio de horario. El primer día que llegó a la noche, sus nuevos compañeros la recibieron con bromas y advertencias. Este Walmart está embrujado, le dijeron. Algunos los decían entre risas, pero otros con total seriedad. Susana pensó que eran solo historias para asustarla, algo típico entre trabajadores que pasan la noche en un lugar tan grande y silencioso. Las primeras 2 semanas no vio nada ni escuchó nada. Pero justo después todo cambió. Aquella noche en la que se encontraba en su turno, Susana y varias compañeras estaban en la bodega. Estaban haciendo inventario y acomodando mercancía. Ella estaba de rodillas en la sección de productos de mascota. Estaba acomodando costales de croquetas cuando un susurro frío y nítido se deslizó justo en su oído. Aquí fallecí. El escalofrío le recorrió la columna. Giró rápido, riéndose nerviosa, convencida de que alguien le estaba jugando una broma, pero detrás de ella no había nadie, ningún compañero. Miró a sus compañeras, pero todas seguían trabajando como si nada. La risa desapareció de su rostro. Un malestar se apoderó de ella. Su estómago se revolvió, sintió náuseas y las piernas le temblaron. ¿Estás bien?, le preguntaron al verla pálida. Susana pidió ayuda y le trajeron agua. Cuando se calmó, les contó lo que había escuchado. En vez de dudar de ella, sus compañeras le creyeron de inmediato. A muchas nos ha pasado algo así, dijo una de ellas. Esa noche no ocurrió nada más, pero Susana ya no podía sentirse tranquila. Algo en ese lugar estaba mal. Unas noches después, a eso de las 2 de la madrugada, Susana y sus compañeras estaban tomando un descanso en el comedor. Se estaban cenando. Y una de ellas le pidió que la acompañara al baño. Ellas se fueron a los baños de los clientes. Aquel pasillo cerca del baño estaba oscuro y silencioso, iluminado solo por la luz artificial del Walmart. Pero cuando estaban a unos metros de la puerta del baño de clientes, ellas escucharon algo.
estaba rezando adentro, pero también lo hacía llorando. Era el Ave María. Las dos se quedaron quietas, mirándose con confusión. ¿Será alguna compañera que recibió malas noticias?, susurró la amiga de Susana. Pensaron en entrar a ofrecer ayuda, pues el rezo entre lágrimas seguía. Cuando entraron no se distinguía en qué cubículo estaba la mujer, así que fueron abriendo y tocando puerta por puerta, buscando la persona que lloraba y rezaba. Y justo cuando llegaron a uno de los últimos, el rezo se detuvo. Alguien empujó la puerta desde adentro. Se abrió lentamente como si alguien estuviera detrás. Las dos miraron adentro y el baño estaba vacío. Ahí no había nadie, ni en el siguiente. Los baños estaban vacíos. Ambas se quedaron en shock por unos segundos y luego salieron corriendo de ahí. Los demás empleados escucharon su relato y otros no les creyeron. Sin embargo, otros no se sorprendieron. Hasta uno de los guardias dijo que no son las primeras que escuchan a una mujer. Los meses pasaron y aunque las historias paranormales eran cada vez más comunes en ese Walmart, Susana ya se había acostumbrado. Hasta que una noche ocurrió algo que nadie pudo explicar. Era casi el final de turno, cerca de las 4:30 de la madrugada. Algunos empleados acomodaban mercancía, otros limpiaban los pasillos, todo transcurría con normalidad. Y fue entonces cuando todos estaban ocupados que aquellas risas comenzaron. No eran risas de adultos, eran risas de niños. Todos sin excepción las escucharon. Al principio nadie reaccionó, solo se miraban entre sí, preguntándose si alguien había llevado a sus hijos esa noche. Pero entonces vieron algo. Al otro extremo del Walmart, dos niños descalzos pasaron corriendo y gritando, como si estuvieran jugando a las atrapadas. Ellos iban algo sucios, con ropa vieja y desordenada. Los empleados más cercanos al pasillo gritaron. Algunos pensaron que alguien había traído a sus hijos, pero los guardias lo negaron de inmediato. No hay niños aquí. Nadie trajo hijos esta noche. La tensión se sintió en el aire. Todos dejaron de trabajar y se acercaron al pasillo buscando a los niños. Pero ellos ya no estaban, y tampoco se escuchaban. Desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Pero lo más perturbador lo dijeron 3 empleados que estaban más cerca de los niños. Yo los vi bien, dijo uno con una cara pálida. Ellos corrían, pero no tocaban el suelo. El silencio fue sepulcral. Uno de los guardias revisó las cámaras de seguridad al amanecer, pero ahí no se veía nada. Solo se escuchaban las risas en la grabación. Desde entonces el miedo creció entre los empleados. Algunos renunciaban y otros se quedaban diciendo que solo miedo a los vivos. Pero otros no estaban de acuerdo con esto. Aquel Walmart tiene muchas historias y según dicen, que aquellos sucesos paranormales fueron porque antes de que compraran ese terreno fue un baldío. Y ahí a cada rato se reportaban personas. Ustedes ya sabrán cómo. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Me llamo Esteban y soy trailero desde hace años. Llevo años recorriendo las carreteras de México. He escuchado muchas historias de miedo de compañeros, pero nunca le di importancia. Yo no creo en fantasmas, o al menos no creía, hasta esa noche. Eran las 3:30 de la madrugada y manejaba por la carretera 85 rumbo a la ciudad Victoria, Tamaulipas, a la altura del kilómetro 182. Llevaba muchas horas conduciendo y mis ojos comenzaron a cerrarse. El
cansancio me pesaba y para empeorar las cosas tenía hambre. Así que decidí orillarme en un pequeño tramo de terracería junto a la carretera. Apagué el motor y el silencio se adueñó del ambiente. Abrí mi lonchera y saqué la comida que había sobrado de la tarde, unos tacos fríos envueltos en aluminio. Mientras cenaba saqué el celular para ver uno de mis videos y despejarme un poco. Y fue entonces cuando algo escuché por primera vez. Parecía un llanto lejano, un llanto de un hombre. Me puse tenso, la verdad. No era un simple lamento. Sonaba como un llanto de desesperación, de alguien que estaba sufriendo gravemente. Miré por los espejos, pero no vi nada. Me repetí que no había nada que temer, tal vez un perro, un animal que estaba aullando. Aún así, por si acaso, tomé mi linterna y la encendí, alumbrando hacia la maleza. A aquel lado de la carretera solamente habían árboles y cerros oscuros, nada más. Así que me relajé y volví a mi cena. Pero entonces, nuevamente lo escuché. Ahora estaba más cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me pasé al asiento del copiloto, bajé la ventanilla y saqué la linterna para alumbrar mejor. Pasé la luz por la carretera, los arbustos, los árboles. Nada. Aquel llanto cesó. Me quedé en silencio, escuchando mi propia respiración. Todo estaba en calma otra vez. Debe haber sido un perro o una hiena, me dije. Me relajé un poco, pero tenía que bajarme. Había tomado demasiada agua y ya no aguantaba más. Con la linterna en la mano, me adentré unos metros en la maleza para hacer lo mío. El frío de la madrugada se colaba por mi ropa y el viento hacía crujir las ramas de los árboles. Y fue entonces, mientras estaba haciendo esto, que lo escuché otra vez. Pero ahora estaba muy cerca de mí. Aquel llanto venía de adelante. Tragué saliva y dirigí la linterna hacia esa dirección porque parecía que no era un perro. Y cuando lo alumbré, ahí estaba. Un hombre recargado contra un árbol, abrazando sus rodillas y llorando desconsoladamente. Llevaba jeans sucios, una camisa de cuadros rota, roja, y unas botas desgastadas como de casquillo. Su cuerpo temblaba, como si estuviera llorando de miedo, de pánico. Cuando lo vi sentí un escalofrío, pero mi instinto fue ayudarme. No pensé en fantasmas. Me acerqué unos pasos más. Oiga, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Le pregunté avanzando un poco. Y mientras lo estaba alumbrando, la linterna comenzó a fallar. La luz se atenuó de golpe, apenas iluminando unos centímetros frente a mí. Intenté sacudirla, pero apenas emitía un brillo tenue. Y fue justo entonces cuando el hombre levantó la cara. Pero él no tenía rostro. Era solo un hueco grande, uno vacío, profundo, que parecía absorber la luz, como si estuviera roto. El miedo se apoderó de mí. Corrí de regreso al tráiler con el corazón a punto de salirse del pecho. Sentía que aquella cosa me perseguía, se podía escuchar su llanto detrás de mí. Pero no quise mirar hacia atrás. Subí al camión de un salto, encendí el motor con manos temblorosas y aceleré sin mirar por los espejos. Manejé toda la noche con el sudor frío empapándome la espalda. No dormí, no podía. Me tranquilicé cuando la luz del sol comenzó a salir. Esta fue mi única experiencia paranormal, audiencia. Buenas noches y excelentes sueños.